Bueno, Sergio, después de escuchar un poquito a los Pericos, arrancamos ya de lleno con la primera entrevistada, ¿te parece? Así es, ¿Y quién así es? es. Estamos en comunicación con Lucía Ferrari, que es licenciada en Psicología y referente del Movimiento de Liberación Nacional. Hoy vamos a hablar de geopolítica y demografía. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Todo bien por acá? Bueno, mucho calor, ¿no? Sí, 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 acá en la zona oeste del conurbano bonaerense está bien caluroso el tema. Bueno, bueno, gracias por atendernos, Lucía. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, como dijimos, Lucía Ferrari es licenciada en Psicología y referente del Movimiento de Liberación Nacional. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Quién es Lucía Ferrari para la gente que no te conoce? Bueno, yo soy, como decías, militante del movimiento hace ya muchos años que venimos construyendo esta herramienta política que se pretende alcanzar el pleno empleo a partir del Estado empresario y la pequeña y mediana empresa, porque entendemos que la dignidad viene a través del trabajo, no planes sociales, ni tercerización laboral, ni contratos basura. Y entendemos que hubo un modelo argentino de desarrollo y lo venimos impulsando con proyectos de ley, como el Plan Naval Argentino para construir nuestra propia flota mercante, la ELMA del siglo XXI para tener una empresa logística multimodal moderna, y el IAPI también del siglo XXI para poder organizar la producción y unir el campo y la ciudad en pos del pleno empleo. Además, bueno, como decía, soy recientemente egresada de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Psicología. Tengo dos hijas que se llaman Ana y Catalina, y mi marido Juan Manuel. Estamos también juntos hace 10 años y bueno, no mucho más, eso sería mi resumen. Bueno, ni mucho más ni mucho menos, ¿no? Porque la verdad que es un gran trabajo diario el que estás haciendo. Sí, 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 la verdad que Estudio, sí. familia, militancia. Sí, 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 hay que tratar de combinar todo para que salga lo más armónicamente posible, pero bueno, tenemos una sola vida, así que hay que aprovecharla porque para descansar va a estar el cajón, digamos. Ahora hay que tratar de aprovechar el tiempo al máximo posible porque es muy cortito el tiempo que tenemos en esta tierra, en esta vida, así que tratamos de meterle pata y de tratar de hacer algo para cambiar esta realidad tan injusta y dejar nuestro país un poco mejor de lo que encontramos, ¿no? Sí, sobre todo para nuestros hijos y nuestra descendencia, ¿no? Exactamente. Lucía, bueno, el motivo de esta entrevista hoy es hablar de geopolítica y demografía. Para eso tenemos que hablar de Perón. Y si hablamos de Perón en demografía y geopolítica, también tenemos que hablar de Kissinger. Y sí, encima que se murió recientemente, hace 2 semanas, si no me equivoco, a los 100 años, se murió este gran teórico, ¿no?, del control poblacional. ¿Quién era Kissinger? Bueno, Kissinger fue un norteamericano que fue un gran impulsor justamente de las políticas de control poblacional. Se lo conoce con respecto a este tema, ¿no? Y tiene mucho desarrollo Kissinger como político norteamericano, pero en particular con lo que corresponde a la geopolítica demográfica. Se desclasificó en los años 90 el Memorando de Seguridad Nacional que ellos realizaron en los años 70, donde es un informe larguísimo que se conoce como Informe Kissinger, donde ellos plantean justamente la necesidad del control del crecimiento demográfico. En principio, bueno, como una intención uno podría decir, bueno, ¿qué va a pasar si se duplica la población mundial? Habría escasez de alimentos, dificultad para acceder a los recursos, sobre todo en los países menos desarrollados, pero entre todo eso, él directamente en un momento plantea que, esto es textual de él, que la despoblación debería ser la máxima prioridad de la política exterior del tercer mundo. La despoblación. La despoblación, ya que la economía de Estados Unidos requerirá cantidades de minerales del extranjero en un futuro, especialmente justamente de los países menos desarrollados. Entonces, más allá de decir, bueno, qué va a pasar si la población se duplica, cómo hacer para acceder a que todos tengan alimentos y la logística, ellos también ocultan ahí o esconden ese interés de poder apoderarse de los recursos que ellos necesitan. Y de hecho, Kissinger en el informe también plantea que dice que hay que tener, digamos, ojo de que estas actividades que ellos realizan en función del control poblacional
no sean vistas abiertamente como una política de los países industrializados en contra de esos países menos desarrollados, como él lo llama, sino que tienen que ser vistos como una victoria de los líderes del tercer mundo, como para obtener crédito por parte de la población con planes de control de natalidad, más que nada programas de planificación familiar que sean exitosos y que los hagan quedar a estos líderes del tercer mundo bien, no mal, y que no se vea como directamente, abiertamente, que Estados Unidos o las potencias industrializadas están atacando a estos países menos desarrollados. Pero en el informe donde hablan en confianza, lo dice así, abiertamente, ¿no? Y en contraposición a eso, esto que vos decías de Perón, en esa misma época, en los años 70, en el 73, perdón, él lanza el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, y lo que sostiene Perón en ese escrito es que quiere llegar al año 2000 con el objetivo de contar con 50 millones de habitantes en nuestro país. Claro. Esto obviamente sin conocer el contenido de este informe, porque eso se desclasificó en los años 90, pero sí, Perón siempre muy atento a la geopolítica, porque siempre planteó Perón de que la verdadera política es justamente la geopolítica, la política exterior, entendiendo que en un país tan extenso como el nuestro, estar despoblados es un riesgo, porque justamente el resto de los países, sobre todo las potencias que están industrializadas, nos miran con mucho fervor. Claro. Y él dice, Perón, que este bajo crecimiento demográfico, que se debe a la constante declinación de la natalidad, tiene que ser revertido, que si bien culturalmente es difícil de revertir, se puede moderar, dice Perón, mediante una política de protección a la familia, por la cual el tener hijos no sea económicamente gravoso. Es decir, que no tengamos que andar haciendo cuentas de si tenemos uno o dos o ningún chico, porque no tenemos casa, porque no tenemos un trabajo estable con un buen sueldo, o porque no tenemos para darles de comer. O sea, tenemos que garantizarle las condiciones materiales a nuestros habitantes para que no tengan que dejar de tener hijos por un tema económico. Lucía. Sin embargo, también en ese mismo año, en el 74, al año siguiente, se implementó un decreto, que era el decreto 659, que establecía un control más estricto en la venta de anticonceptivos y prohibía directamente las campañas de control de la natalidad. O sea que acompañaba, digamos, más allá de la política industrialista ya conocida de Juan Domingo Perón, que si bien hoy en día está un poco confusa, ¿no? Porque hoy en día quizás culturalmente, en el sentido común, medio que se está asociando el peronismo a, no sé, a los planes sociales, claro, pero sí, nada que ver, digamos. Perón en su momento, plan social no existía, lo que se hacía era justamente trabajo industrial, sobre todo, se impulsaba desde las empresas del Estado con la pequeña y mediana empresa que le proveía al Estado y que también desarrollaba para la comunidad. Pero además de eso, digo, también planteó una política con este decreto de propiciar que las personas tengan familia, ¿no? Que se reproduzcan. Todo lo contrario, o sea, la visión geopolítica contrapuesta, autóctona y criolla, que lo que planteaba Kirchner. Y sin conocerlo, pero ya, digamos, estando al tanto, sin haber leído el informe, de que esa visión era la que tenía los Estados Unidos. Claro. Lucía, ¿qué relación hay entre la falta de población en distintas regiones del país para su crecimiento y para el resguardo de la soberanía? Y eso justamente es el tema, ¿no?, principal cuando hablamos de geopolítica demográfica, porque hoy en día nosotros, en la situación en la que nos encontramos, es que tenemos una baja densidad poblacional. En total, de todo el país, tenemos 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Nuestro país es uno de los más extensos del mundo, es muy amplio nuestro territorio, y tenemos una tasa global de fecundidad, que sería la cantidad de hijos por mujer, de 1,7. Este número descendió en un 30% en los últimos 4 años. Antes era históricamente, se venía manteniendo hace unos 30 años más o menos en 2. Y eso es medio complicado porque eso nos coloca debajo del nivel de reemplazo. Es decir, a futuro, si estas tendencias se mantienen, lo que habría es un envejecimiento de la población y un achicamiento, porque nosotros no estaríamos reemplazando la parejita por 2 hijos, estaríamos teniendo un poquito menos de eso. Y nosotros, si lo comparamos con lo que planteaba Perón, que esperaba 50 millones para el año 2000, ya pasaron 23 años desde ese momento, estamos en 2023 y somos 45 millones, según el último censo del 2022,
que medio que se dio todo a la vez, ¿no? Se murió Kissinger y salieron los datos del censo, como que esta discusión, que quizás era una discusión en la Argentina que no se daba tanto, volvió, ¿no? Como, che, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con los argentinos? ¿Qué va a pasar con nuestro país? Claro. Y con respecto a la soberanía, también es importante observar que no solamente es que somos despoblados en general, sino que además nuestro territorio está muy fragmentado y corremos riesgo de una posible balcanización de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque nuestra población, además de que es poca, está distribuida de manera poco armónica, digamos. Está concentrada la mayor parte de la población en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos una densidad poblacional de 55 habitantes por kilómetro cuadrado, y si lo comparamos a este número con el de la Patagonia, que es nuestro territorio más joven y uno de los más extensos del país, ¿no? Porque abarca muchísima cantidad de kilómetros, en la Patagonia hay 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, esto es complicado porque este territorio es el más joven, el más extenso y es estratégico y es muy codiciado por extranjeros, principalmente por los ingleses, ¿sí? Y esto lo podemos ver porque tenemos parte de la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que está directamente ocupada por la corona británica, que son las Islas Malvinas, ¿sí? Claro. Eso directamente lo tenemos ocupado por los británicos y es nuestro territorio. Además, nosotros en Santa Cruz tenemos el puerto de Punta Loyola, que está administrado por la Compañía General de Combustibles de Ornequian, y esto funciona lamentablemente como puente logístico de abastecimiento a las islas. Y hace muy poco, hace un año ya, pero relativamente poco, a comparación de estos otros dos sucesos, la instalación de un radar tipo Leo, de la empresa Leo Labs, que es una empresa que tiene capitales ingleses, en la localidad de Tolwyn, en la Isla Mayor de Tierra del Fuego. Es un radar que es un instrumento de guerra, que fue instalado con conveniencia del poder político, porque el gobernador, que tiene una denuncia por traición a la patria, hace la vista gorda, dice que para él no es un problema de seguridad nacional y que si el Ministerio de Defensa considera que viola la seguridad nacional, porque el jefe del ejército así lo denunció, que ellos tendrían que actuar de oficio y sacarlo. Defensa tampoco hace nada y el radar está ahí. Es un radar enorme, realmente, bueno, hay fotos y videos que les recomiendo a los oyentes que puedan meterse en el Instagram de nuestro movimiento, MLN Argentina, o en el de Martina Yerbe, que estuvo tanto en Punta de Rayona como también allá en Tolwyn, constatando estas situaciones. Es un radar que como si, la gente de Buenos Aires y del interior también, las canchas del ascenso, las tribunas, sí. Bueno, 2 de esas tribunas configuran el tamaño de lo que es ese radar. Es enorme, fue instalado, no se sabe cómo, nadie da fe de nada, está funcionando con fibra óptica, o sea, internet y con electricidad, sin ningún problema. De hecho no tiene medidor, tiene una garita policial, está transmitiendo información continuamente, y eso debería ser, bueno, desmantelado y llevado por el ejército argentino a CITEFA para hacer ingeniería inversa, ¿no? O sea, aprovechar esa tecnología y aprender. Pero a lo que voy es que la Patagonia, que tiene tan pocos habitantes, es muy extensa, está poco poblada, y además no es que a nadie le interesa, sino que hay hechos contundentes que demuestran el interés de los ingleses por ocupar este territorio. Y si tenemos en cuenta que en el año 2048 vence el Tratado Antártico, que es el tratado que implica que todos los países que tienen declamaciones sobre la Antártida no pueden hacer ningún tipo de desarrollo militar, solamente pueden hacer desarrollos científicos en la Antártida. Ahora, eso después vence y no sabemos qué puede pasar si el conflicto en el Atlántico Sur pueda profundizarse, si se pueda militarizar aún más de lo que ya está el Atlántico Sur, y claramente va a ser un punto de disputa muy importante en el que nosotros estamos en el centro. Tenemos en las Islas Malvinas a los ingleses, Chile y los ingleses firmaron ya un acuerdo de posible cogobierno en la Antártida, o sea, están de acuerdo, y ellos de hecho reclaman la misma parte que nosotros, los ingleses, por su presencia en Malvinas. Entonces, digo, ahí viene el tema del riesgo de balcanización del territorio, porque nosotros hoy en día vemos el mapa y decimos, esto es la Argentina, es así, es mi tierra, la defiendo a muerte, las Malvinas son argentinas, pero así como las Malvinas están ocupadas por los británicos, si nosotros no nos preparamos, no nos organizamos, no nos
alertamos de esta situación. Y como país, como política de Estado, más allá de las diferencias ideológicas, en el futuro, de acá a 10, 20 años, si nosotros estamos en un cumpleaños de 15 y el mundo no, y está con esta visión, por ejemplo, la de Kissinger, que ellos no la cambiaron porque siguen manteniendo una política de Estado así, realmente estamos en peligro de perder más aún parte de nuestro territorio, incluso el continental. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es que tenemos que hacer justamente lo contrario a lo que plantea Kissinger, y hacer la gran marcha de los argentinos al sur, o sea, poder poblar nuestro país de manera armónica, poblar más aún la Patagonia, porque obviamente ya está poblada, pero hay poca densidad poblacional, y para eso necesitamos lo que decía Perón en ese plan trienal, que es darle las condiciones materiales a los argentinos, porque si bien hoy en día podríamos decir que ya tener familia no es un deseo individual, sino que es un deber patriótico, realmente, por la gravedad de la situación, necesitamos ayudar a los argentinos a que puedan hacer eso, porque si uno no tiene, como decíamos, casa y no tiene trabajo, tampoco es cuestión de traer a nuestros hijos a vivir sin ningún tipo de resguardo, aparte nadie lo quiere hacer en general. Claro. Lucía, para eso necesitamos incentivarlo a eso. Lucía, ¿qué relación guarda la industria, la industrialización con la tasa de natalidad? Y bueno, nosotros en nuestro país tenemos ejemplos de eso, porque por ejemplo, el caso de YPF en 1933, cuando se instala en Cutralcó y Plaza Winkle, esas dos ciudades, que eran ciudades muy pequeñas, a partir de la instalación de las plantas, alcanzan una población similar a la de Neuquén capital. Otro ejemplo de esto, que también es en la Patagonia, es el caso de IPASAM, que es Hierros Patagónicos S.A., que es en Río Negro, en la zona de Sierra Grande. Este ejemplo es muy contundente porque en el año 70 contaba apenas con 400 habitantes esa zona. Y gracias al desarrollo de IPASAM, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, pasó a tener 9.600 habitantes en 1980. O sea, un crecimiento demográfico explosivo. Claro. Entonces, y hay más ejemplos, ¿no? Pero de la Patagonia estos dos ejemplos son los centrales, ¿no? YPF, IPASAM. Entonces nosotros, a partir de las empresas industriales del Estado, estamos hablando de un Estado empresario, Claro. Que es justamente el alter ego del gobierno actual, ¿no? Claro. Que habla pestes del Estado y de la industria, porque evidentemente no le interesa la industria nacional. Claro. Necesitamos un Estado productivo que se encargue únicamente de los sectores estratégicos, como son, por ejemplo, el acero, la minería, también puede ser la energía, la logística, y que a partir de eso, que es el mínimo porcentaje de puestos de trabajo, se desarrolle justamente la industria privada, a partir de la pequeña y mediana empresa y de la misma comunidad, que cuando hay salarios industriales, que son altos y además son permanentes, esto lo que hace es un reflejo social en la comunidad, porque el trabajador con un buen salario lo que hace es ir a gastarlo en la carnicería, peluquería, entonces se desarrolla el comercio, el emprendimiento, el cuentapropismo. O sea, Entonces nosotros, a partir de las empresas industriales, del Estado productivo, de la PYME, y en conjunto con la logística, que también obviamente es parte de esto, como decíamos, la ELMA del siglo XXI, es una empresa multimodal, logística, que se plantea combinar los medios de transporte que tiene nuestro país, como aviones, camiones, ferrocarriles, y la marina mercante y fluvial, la flota fluvial, combinarlos para poder transportar las cargas y los pasajeros de manera económica y eficiente. Claro. En cuanto al ferrocarril, que es el corazón de la ELMA, planteamos un tendido ferroviario que vaya, por ejemplo, el Federal Atlántico, iría de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, y obviamente sumándole a eso el cruce por aguas argentinas, porque hoy en día para poder acceder a la Isla Mayor, a Tierra del Fuego, los argentinos, si no vamos en avión, es decir, si vamos por tierra, tenemos que hacer el cruce por Chile, no tenemos cruce por aguas argentinas, cosa que es un desastre total, parte también de esta balcanización de nuestro territorio. Tenemos que pasar por la aduana, pedirle permiso a un país extranjero cuando podríamos hacerlo. De hecho tenemos un proyecto presentado para realizarlo con los buques ya presupuestados y demás. Claro. Entonces este ferrocarril atlántico iría paralelo a la ruta 3 y además planteamos la construcción de un ferrocarril andino que vaya de Jujuy hasta Tierra del Fuego también, porque lo que planteamos es hacer el perímetro de nuestro país con ferrocarriles,
y sabemos que donde pasa el ferrocarril nace un pueblo, y donde pasa el ferrocarril hay vida, hay desarrollo y hay crecimiento demográfico. Entonces, si nosotros combinamos estratégicamente la logística, es decir, el tendido ferroviario, con las empresas del Estado, vamos a incentivar a la población, a nuestros jóvenes argentinos, a que apuesten a tener familia, a reproducirse, a poblar la patria en un país, en un lugar hermoso, aparte como es la Patagonia, que si la gente no va ahí es justamente porque es complicado a nivel económico, principalmente porque es un lugar hermoso para vivir. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar las condiciones para que más gente vaya a partir del empleo industrial, que además genera valor agregado y ayuda a la economía general del país, Claro, porque cuanto más trabajo en blanco hay, más sostenible es la caja previsional, la ayuda social. Necesitamos un Estado planificador que bueno, justamente planifique sobre el total territorio de la Argentina, ¿no? Sobre la soberanía. Exactamente. Y además, igual no es menor tener en cuenta que más allá de esto que es la base, o sea, sin esta base de material, la realidad es que no le podemos pedir un esfuerzo a una persona, che, andate a la Patagonia y fíjate cómo te arreglás. No, o sea, tenemos que planificarlo desde el Estado, que para eso está, para eso votamos a los políticos, para que hagan planes estratégicos de desarrollo, como lo hizo Kissinger, que uno lo ve mal, pero bueno, para los norteamericanos es realmente efectivo. Claro, ellos viven claro. muy bien. Nosotros no compartimos su visión imperialista, su visión de saqueo, somos la contracara de ellos. Claro. Pero realmente tener una política de planificación estratégica de a 20 años, una política de Estado, es lo que hay que tener. Claro. Y más allá del tema económico, necesitamos también incentivar moralmente a la familia, porque, digamos, si uno analiza la demografía a nivel mundial, los países industrializados, por ejemplo en Europa o en Japón, a pesar de que están industrializados y tienen una buena calidad de vida, la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, perdón, que son dos índices distintos pero más o menos estudian lo mismo, va tendiendo a disminuir. Claro. Es decir, a pesar de que tienen buenas condiciones de vida, tienen menos hijos. Entonces no es solamente un tema económico, sino también cultural, y por eso necesitamos un incentivo moral para que las personas tengan hijos. Por ejemplo, a las mujeres argentinas que apuestan a ser jefas de hogar, amas de casa, reconocerles ese gran valor y sacrificio que hacen, ya sea económicamente como moralmente también. No ponerlas como que ahí eso es fuera de moda o sos una sometida, nada que ver, todo lo contrario. Lucía. Y también ayudar a las mamás que trabajan, como es mi caso, por ejemplo. Yo soy empleada de un call center hace 10 años casi. Ahora, bueno, ya que me recibí voy a pasar a mi vida profesional, si Dios quiere, en breve. Pero bueno, de cualquier manera, digamos, tengo que salir a trabajar. Entonces es necesario, por ejemplo, que tengamos una agencia nacional de niñeras que pueda, digamos, generar una persona que se quede con los chicos, pero que tenga un buen salario, que tenga la posibilidad de tener aportes jubilatorios, que tenga un programa de formación, que no sea que uno no sabe con quién los deja, sino que esté regulado y también controlado, y también desarrollarlo espiritualmente, moralmente, a partir de la propaganda, de la escuela, de la universidad, o sea, Lucía, dar este mensaje. Te hago la última pregunta, nos estamos quedando ya sin tiempo. Todos sabemos el interés particular que tiene Inglaterra e Israel por el territorio patagónico. ¿Crees que este gobierno pueda llegar a ser un peligro para nuestra soberanía? Sí, la verdad que sí, es terrible que haya asumido un tipo que es un sionista declarado, que además es un admirador de Thatcher y bueno, ni digamos de los norteamericanos. Realmente sí, yo considero que si bien el gobierno anterior fue el que, por ejemplo, permitió la instalación del radar inglés, o sea que tampoco es que estábamos en la panacea con respecto a nuestra soberanía. Esto viene de Menem para acá, viene inamovible, o sea, nadie derogó los acuerdos de Madrid. Claro. Que hacen que la Argentina tenga que pedir permiso a la corona británica para hacer movimiento de tropas por debajo del paralelo 40, pero este tipo que ya directamente te lo dice abiertamente, por lo menos los otros tenían que disimular para quedar bien porque dice que gobiernan en nombre del peronismo, pero a este tipo no le importa nada, o sea, realmente estamos viendo con las primeras medidas de gobierno, aparte que ya, digamos, dejaron claro cuál es su rumbo. Así que considero que es necesario que el movimiento nacional, ya sea peronista como gente de izquierda nacional, radicales, o gente que no tiene ninguna ideología política, la gente que quiera la patria, que es nacionalista, que es patriota, que tímidamente es patriota porque lo que fuera, que quiera nuestro país, tiene que estar unida,
que nos una este espanto, porque creo que contra Milei hay tanta gente que es tan diferente que se puede unir, y que tengamos que llegar a acuerdos de mínima para poder avanzar, realmente poder recuperar en un gobierno patriota y criollo, que si quieren no tenga, que tengan un poquito de todo, porque realmente está complicado contentar a todo el mundo, pero necesitamos que mínimamente la bandera de soberanía política, independencia económica y justicia social estén por delante. Y más allá de si no sos peronista, a ver, este tema de poblar la Patagonia, de empresas industriales, de darle valor agregado a nuestro país, de poder respaldar nuestra moneda con un desarrollo de la minería y de industrias que aumenten nuestro PBI con valor agregado real, creo que en eso, si nos dejamos de pelear por cosas secundarias, todos estamos de acuerdo en que necesitamos una marina mercante, por ejemplo, para poder comerciar libremente con quien nosotros queremos, al precio que queremos, y poner las condiciones nosotros, no Clarísimo. ideológicas, sino las convenientes para el país. Clarísimo, Lucía. Bueno, te agradecemos por esta comunicación. La verdad que fue un gusto haber hablado con vos. Y bueno, queda abierto el canal para una nueva charla. Bueno, Sergio, les agradezco muchísimo a ustedes por llamarme. Cuando gusten y quieran, yo estoy a disposición del tema que sea de su interés. El movimiento tiene muchos proyectos, es bastante amplio lo que hay, así que, bueno, cuando quieran, siempre a disposición. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Chau, Bueno, chau. Pasó Lucía Ferrari, licenciada en Psicología y referente del Movimiento de Liberación Nacional.